Hola, soy Marisa. Soy la profe de manga de los talleres de La Fontana. Llevo ahí como, bueno, unos 7 8 años y bueno, os voy a enseñar un poquito. No es exactamente lo que hacemos en el taller de manga, porque en el taller de manga lo que hacemos es más bien aprender el cuerpo humano, un poco de narrativa, ¿no? Y algunas expresiones faciales, así muy, un poco introductorio, ¿no? Para todos los públicos. Pero bueno, voy a aprovechar que hago digital hoy y os voy a enseñar pues un poco lo que hago durante mi trabajo, ¿no? Y para no enseñaros solamente cómo pinto, os voy a enseñar pues un poco de diseño de personajes. Entonces, bueno, lo que haríamos será empezar con, bueno, esto de aquí son unas ilustraciones para un libro llamado, bueno, El A Show, ¿no? Que me encargo de hacer desde hace ya un par de años. Y como veis, ¿no? Sobre todo quiero esta imagen de aquí. Como veis, tenemos un grupo de amigas. Entonces, yo para llegar a estas chicas tenía una pequeña descripción, ¿no? De la editorial, de la autora del libro y tal, pero para llegar a ellas, no, antes tuve que pensar. Por eso he pensado, bueno, he creído interesante enseñaros cómo llego aquí. Este es mi gato que decide pasar a escena. Trico, porfa. Ok, vale, gracias, Trico. Gatos. Si lo escucháis de fondo, ignoradlo, por favor. Estoy trabajando sobre una Cintiq, ¿no? Una tableta que tiene una pantalla, tiene un lápiz y con el que, bueno, ahí es donde trabajo. Luego también hay unas tabletas que son sin pantalla, ¿no? En mi caso la marca que uso es Wacom, porque también soy embajadora de ahí y porque me va bien, ¿eh? Bueno, aquí como veis tenemos el diseño de todos los personajes y cada uno tiene su carta de colores, ¿no? Y pensáis, ¿pero por qué? Mira, la protagonista es esta, que es Ela. Entonces, para hacer que los niños, adolescentes, el lector, ¿no? Se identifique con los personajes, los pueda reconocer más fácilmente, si siempre ponemos los mismos colores en cada personaje, nos va a ser un poco más fácil identificarlo, ¿no? Al igual que cada personaje pues va a tener su personalidad, su manera de vestir, ¿no? Y sus gustos propios. La protagonista, que es esta, es la única que cambiará los colores, menos lo que es el pelo, la piel y esto, lo que es la ropa, irá llevando ropa de diferentes estilos y diferentes colores. Y alguna de estas ropas será basada en la realidad porque, bueno, esta chica existe, es el Aya, ¿no? Pero estas chicas que son inventadas, esta es la mala y esta es la gatita. La mala aquí está puesta, pero en realidad las protagonistas son estas de aquí. Bueno, la mala, no es que sea mala. Es que en el primer libro se porta un poco mal, ¿no? Y aquí tenemos toda la carta de colores y además ya podemos ver un poquito la personalidad. Podemos ver a esta que parece un poco más tímida. Esta además que ves que lleva ropa así más de deporte, ¿no? Y la ves así mirando, parece bastante segura. Y luego tenemos a esta de aquí, ¿no? Que lleva una ropa también un poco de deporte, pero parece más como de baile. Y luego esta de aquí, bueno, vemos que le gustan los gatitos y que la vemos más extrovertida, ¿no? Un poquito más payaseta. Y la gatita. A ver. Muy bien. Como veis, cuando al principio creé el personaje, claro, como en este caso ya existe, pues claro, tuve que empezar a basarme en fotografías de esta chica y buscar un poco el estilo, ¿no? Que se buscaba, ¿no? Porque al principio lo más importante y lo que más cuesta es encontrar algo que le guste, bueno, pues a la familia en este caso, ¿no? De Ela, a Ela y a Grupo Planeta y todo eso. Así que iba haciendo bocetitos y iba viendo qué podía convencerme. ¿Veis? Aquí también se puede ver. Bueno, estos son frases mías. Porque no sabía exactamente si hacerla más manga, más cartoon, más realista. ¿No? Todo eso está basado en fotos. Quizá mi gato vuelve a aparecer. Es que le gusta llamar mucho la atención. Ay, Tico. Está por aquí, ¿eh? No estoy loca. Creo que él también quiere enseñaros cómo funciona el mundo. Y bueno, ¿veis? Aquí está la niña, diferentes pelos, aquí estudiando un poco. Esto es un estilo completamente diferente porque, claro, ella
En 2017 era más pequeñita, pero me dijeron que era mejor hacerla un pelín más mayor porque enseguida, bueno, supongo yo, que era porque enseguida pues va a crecer y no se va a sentir identificada ya con la edad, ¿no? Aquí veis, explorando. Al principio no sabía si iba a ser aventuras mágicas o no sé qué, así que la hice, no sé, como de los X-Men o como si fuera de las Witch. Aquí es estudiando a los padres, las niñas y tal, ese estilo es mucho más realista. Era porque a veces, ¿no? Bueno, tenemos que saber que en realidad lo que estamos haciendo es una interpretación de la realidad. Por lo tanto, si estoy aquí dibujando, lo suyo es que intente ver cómo son en la realidad para luego basarme en hacerme los dibujos. Si en este caso imaginamos que esta familia no existe, ¿vale? Entonces yo lo que haría, que lo hacen muchas personas, ¿no? Hay muchas personas que hacen, ay, ¿qué actor o actriz se podría parecer al personaje que quiero hacer, ¿no? Entonces, pues lo buscas y te sirve de referencia. Y además te sirve no solo los rasgos, sino el tipo de papeles que hace, el tipo de carácter que tiene, ¿no? Siempre va muy bien basarse en la realidad, ¿no? Tomar referencias es bueno. Aquí tenemos la gatita, que como curiosidad, el estilo este que sigo es de un autor que se llama Maliki, que es francés, y que me gusta mucho cómo dibuja los gatitos. Y entonces, pues, he imitado bastante el estilo que utiliza. Ahora cierro. Y os voy a enseñar, a ver, aquí. Lo que ha pasado con estos personajes es que no solamente los he utilizado durante varios libros, sino que además en la nueva saga de libros que hay ahora, no estoy haciendo spam, en la nueva saga de libros que estoy haciendo ahora, han crecido. Claro, empezaron que Laia tenía, no sé, 10 años, 11, y ahora creo que tiene unos 13, 14. Claro, el público es diferente, los niños han crecido con ella, y ahora pues necesitamos ya, ¿no? Digamos que aquí van a la primaria y digamos que aquí ya van a la ESO, ¿no? Y entonces, claro, si os fijáis, ha habido una evolución, que eso yo os lo quiero enseñar, porque me parece muy interesante, para que veáis que es importante conocer vuestros personajes, ¿no? Mira, pues vamos a esta imagen de aquí, para mí esta es súper representativa, ¿vale? Cuando dibujéis personajes, no solamente tenéis que dibujar, pues eso, si son bajitos, si son altos, si son muy delgaditos, si no lo son tanto, si están muy fuertes, si no lo están, pelo rizado, pelo liso, morenos, lo que sea. No solamente eso, sino que además tenéis que interpretar cómo es su personalidad, ¿no? Aquí pues se han hecho una selfie, ¿no? Como, no sé, como una Instax o algo así. O una Polaroid. Y entonces, si os fijáis, es que puedo hacerla más grande. ¿Vale? Si os fijáis en las expresiones mismo, mirad, esta de aquí se llama Sara. ¿Veis que hace una expresión tímida? Y mirad, tiene el brazo medio salido. Es porque tiene vergüenza, está tímida. De hecho, ¿no? Si yo me imagino cuando estáis dibujando, tenéis que imaginaros la escena, ¿no? La escena aquí es que Ella, la protagonista, quería hacerse una selfie y el resto de niños han dicho, ah, vale, sí. Entonces, Sara está rollo en plan, bueno, vale, pero solo un momento, luego voy a oír, ¿no? Sara es la interpretación, ¿no? De los tímidos, ¿no? Ella es la representación de los tímidos. Ella evidentemente es la protagonista, ¿no? Pues él hace en plan, está aquí en medio, Luego tenemos a Lulu, está de aquí. Lulu aquí sale un poquito, bueno, no es que parezca tímida, sale más normal, pero Lulu es bastante extrovertida cuando quiere. Lo que pasa es que si hago todo el mundo extrovertido, esta escena no es lo mismo. Espera que la vuelvo a poner así. ¿Vale? Así que simplemente pues sale ahí sonriendo y hace, vale, pues me añado. Luego tenemos a Tania. Tania lo que tiene es que tiene
una fortaleza de líder. Lo que pasa que la protagonista del libro es Ella. Entonces, es un tipo de líder que no le importa compartir el liderazgo con la protagonista del libro. Así que para que no tengan el mismo peso las dos, ¿qué significa que no tengan el mismo peso? Significa que para que las dos no parezcan protagonistas, pongo a una detrás. Que ya la ves que, bueno, pues que tiene fuerza, que tiene liderazgo y tal. Y luego tenemos, pues, bueno, tenemos a Maggie. Maggie es la payasa, Maggie se mueve todo el rato, siempre está haciendo el burro, no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y es un poquito más infantil que el resto. Pues está haciendo el tonto. ¿Veis? A ver. Aquí, bueno, aquí lo que pasa, os he dicho, es siempre tienen el mismo código de colores. Menos cuando en este caso son unas niñas, pues que a veces bailan, hacen actuaciones y tal, ¿no? Pues en este caso lo que he hecho es que los colores se compartan en sus uniformes. Por eso ellas todas llevan un uniforme que comparten los colores, aunque el diseño es diferente. Si os fijáis también, la única que le cambio de peinado es a Ella. Y alguna vez a Maggie, pero pocas veces. ¿Que por qué veis? Aquí veis el uniforme. ¿Que por qué hago eso de no cambiar los peinados a ellas? Porque la protagonista es Ella. Entonces siempre tengo que hacer que la que destaque es el protagonista, ¿no? En cualquier historia es así. Mi gato dice que no está de acuerdo. Aquí, como veis, es lo mismo, ¿no? Estas escenas son del primer libro, ¿vale? Llevan todas un uniforme que es diferente, pero que los colores, ¿no?, son repartidos, son los mismos. Y si os fijáis, van un poco con el estilo de ellas. Esta es la que os he dicho que le gustan los gatitos. Esta es un poco más tímida y está por detrás, ¿ves? Esta que le gusta, sí, os he dicho que le gustaba el baile, pues lleva unas mallas. Esta es más deportista, ¿no? Ignorad a mi gato, como os he dicho. Tiene afán de protagonismo. Luego, aquí, bueno, pues lo que os decía, tampoco es que me quiero enrollar mucho con esta parte, pero yo os lo enseño. Luego aquí tenemos, ¿no?, lo que os he dicho. Si veis, Ella vuelve a llevar una ropa diferente. Aquí veis, es el mismo código de colores. Me interesaba que aunque cambiábamos de saga de libros, pues que por lo menos conserváramos, ¿no?, los colores. Si os fijáis, ¿no?, en la historia que os he contado, os he dicho de que Maggie es una chica más... Bueno, no es que sea así muy... Sí, puede ser extrovertida, es más bien payaseta. Le gusta hacer el tonto, tiene un carácter más infantil. Luego Sara es más tímida, de hecho al principio le costaba mucho bailar, ¿no? Y le costaba mucho animarse, pero en su grupo de amigas pues se ha ido cogiendo confianza, ¿no? Porque, a ver, los tímidos pueden ser tímidos toda la vida, ¿no?, introvertidos siempre, pero hay grados de introversión, ¿no? Al igual que hay grados de extroversión. Pues a lo mejor una persona introvertida es una persona pues que le cuesta pues socializar, le cuesta un poquito pues hacer cosas delante de la gente, ¿no? Son más reservados, no se comunican tanto, pero si les das su espacio y les das su tiempo, en la gente de confianza, pues consiguen expresarse, ¿no? Y consiguen pues mostrarte cosas y no estar siempre tan tímidos y, ¿no?, recogidos en sí mismos. Por eso, si os fijáis aquí abajo, Sara, cuando es un poquito más grande, sí que es tímida. Esto de rascarte así y tal es un poco de timidez, la manera como pone los pies también, ¿no? Pero si os fijáis, el peinado es un poquito más atrevido, entre comillas, ¿no? Y seguirá siendo tímida y un poco introvertida, pero bueno, ha cogido confianza con sus compañeras y ahora pues se atreve a más cosas. Y eso solo con los dibujos, lo sé. Luego ves, tenemos aquí a Tania. Lo mismo, aquí abajo también pues sigues viendo que es el mismo rollo, ¿no? El tipo de mallas que lleva, tal. Lo único que ahora lleva unas mamas con plataformas, que está muy de moda ahora entre adolescentes, ¿no? Ha cambiado un poquito las mudas.
también habéis visto que todos de cuerpo también han crecido un poco. Si os fijáis, Maggie sigue siendo la más delgadita de todas, ¿no? Pero bueno, luego aquí, bueno, Sara y Tania se parecen, pero son ligeras diferencias. El tipo de cuerpo es diferente. Tania hace más deporte y entonces está un poco más fit, ¿no? Que digamos. Por eso tiene las piernas de aquí un poco más gruesas, ¿no? Depende un poco de cada uno. Luego, por ejemplo, tenemos a Lulu le gusta mucho bailar. Y Lulu, cuando se vuelve adolescente, se vuelve fan de Pink. Pink baila, canta, hace de todo. Y digamos que saca su lado más de, oye, yo soy como soy y me gusta, ¿no? Así que, aunque no todo el rato viste con pantalones cortos y con top, la vemos que se ha vuelto un poco más atrevida de su cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que Lulu es la representación de las personas que no son tan delgadas. Maggie es de la representación de las personas delgadas y Lulu es es la representación de la gente que, bueno, pues que está un poco más gorda. Y ya sé que es un tema delicado, pero que cada uno tiene su peso y su constitución. Y con eso hay que meterse, ¿eh? Porque eso es cosa de cada uno y nunca sabes la vida privada de los demás, ¿eh? Así que no os metáis ni con Maggie, ni con Lulu, ni con Sara, ni con Tania, ni con él, ni con nadie. Porque no sabéis su situación. El caso es que Lulu está muy contento como está. Y Lulu, yo os puedo decir, ¿vale? Gente entrometida, que Lulu actualmente es así, ¿vale? Ella hace ejercicio, come bien y todo eso. Por eso os digo que no os metáis en la vida de los demás. Y a Maggie tampoco le pasa nada. Yo lo digo porque a veces pasa. Entonces lo interesante de esta chica es que estaba interesada yo en hacer un poco de representación de diferentes tipos de cuerpos y también diferentes tipos de nacionalidades, ¿no? Porque aquí podemos ver que son de diferentes sitios, que no todo el mundo es de aquí. Me refiero, sí son de aquí, pero me explico muy mal. Me refiero a que la que te parecería que es más de aquí, bueno, quizá ninguna. Bueno, el caso es que, bueno, creo que la única que no ha nacido aquí es Sara. Pero eso no pasa nada. Son representación de diferentes nacionalidades y ya está. Pero es por eso, para que veamos que, bueno, la multiculturalidad es buena y está bien. He tocado dos temas delicados. Aquí, como veis, son las chicas otra vez, cuando son más pequeñitas, y crecen, ¿no? Os voy a enseñar la imagen aquí para que la veáis. Aquí quise hacer más o menos la misma pose porque no sé porque me apetecía hacer la comparación, ¿no? Y aquí podéis, lo pongo más grande para que lo veáis. Veis que conservan, ¿ves? Código de colores, ¿ves? Con los lilas. Aquí él la viste como quiere. Lo mismo también, ¿ves? Azules, ¿ves? Gatitos. Todas así con su estilo. Aquí es un ejemplo, ¿no? De lo que os decía. Aquí Maggie seguramente es asiática, lo que no me he parado a pensar tampoco si es china, coreana, japonesa, no importa eso, ¿no? Pero bueno, tiene el pelo negro, largo y tal, ¿no? Lo digo solo porque, ¿veis? Le he hecho los ojos un poquito más rasgados y tiene la piel un poquito más blanca. Por el resto, no hay ninguna diferencia. Aquí podéis ver ilustraciones de los otros libros.
Y aquí podéis ver que, bueno, sigue usando el mismo código de colores, le sigue gustando llevar zapatillas, le siguen gustando los gatitos y, bueno, empieza a tener cosas como pintarse las uñas, a lo mejor un poquito los labios, pues bueno. Maggie bastante a su rollo, es un poquito, sigue siendo algo aniñada. Y aquí tenéis pues apuntes míos, ¿no? Eso está bien porque así os ayuda a saber cómo un personaje puede evolucionar, puede crecer y luego cuando esté en alguna situación podéis saber cómo se va a comportar. ¿No? Aquí tenéis a Tania. Tania, pues mira, pues se ha decidido hacerse unas mechas porque le apetece. El tipo de ropa se parece un montón. Y aquí, pues nada, pues me ha apetecido poner pues que se ha hecho un canal en YouTube, porque a ella, si leéis los primeros libros, pues os dice que le gustan las mates y todo eso, ¿no? Y bueno, pues resulta que hay youtubers pues que son divulgadores científicos y hay matemáticos también, y a ella le gustan y dicen, pues yo también quiero, y ella pues ha hecho su canal. Esto sirve porque luego cuando estás haciendo la historia o lo que sea, pues bueno, pues sabes un poco las cosas que le gustan y sabes un poco cómo reaccionará también lo mismo ante diferentes situaciones. Luego aquí tenemos a Lulu, que Lulu antes tenía otro peinado, pero se lo cambió un poquito porque era demasiado atrevido para su edad y todo esto, ¿no? Y lo mismo es fan de Pink, como os he dicho, es un poco curvy, pero bueno, no está complejada. Y es buena bailarina y todo eso, le encanta bailar hip hop. Y es la más madura del club y es la que parece un poquito más mayor que el resto. Y bueno, se ve que su madre hace galletas y siempre las trae a las reuniones y les encanta. ¿Ves? Este es el peinado que lo había hecho antes y parecía demasiado atrevida, me dijeron. Luego aquí tenemos a Sara, lo mismo, ¿ves? Si os fijáis todo el rato, sigo el mismo código de colores y todo. Y hago, bueno, ahora que es un poquito más mayor, pues a lo mejor hago que se le marquen un poquito más los labios. Todas estas cosas sirven simplemente para que parezcan un pelín más mayores, más adolescentes. Mira, ¿ves? Las plataformas. Y el tipo de pantalones que llevan, muy a la moda de ahora con los adolescentes. Soy millennial y parezco una boomer hablando. A ver. Aquí tenemos a Ella. Ella es la que cuesta más porque al ser la protagonista y existir en la realidad, tengo que, bueno, hacer varios diseños y ver cuál encaja más. ¿No? Estas son imágenes de otros libros y tal, ¿no? Y cómo ha crecido. Luego en los libros nuevos también la he hecho cambiar. ¿Ves? He ido probando y todo eso. Y lo mismo, pues le gusta mucho bailar, es extrovertida, le encanta hacer vídeos para YouTube y grabar cosas para TikTok, ¿no? Tienes que ir pensando cómo es el personaje. Y todas estas ropas que llevan las he buscado como referencia en internet porque es que es muy importante. Es muy importante y además, pues eso, para que los adolescentes se sientan identificados, ¿no? con los personajes porque tienen que estar a la moda. Y diría, sí, que con esta parte ya estaría. Bueno, os enseño cómo ha quedado cosas del último libro, pero para que veáis que siguen, míralas. ¿Lo veis? Siguen siendo ellas y tal, ¿no? ¿Veis? Cosas de gatitos, el mismo código de colores que os he explicado. Y el comportamiento y todo, pues también se parece. Mira, aquí en la portada también las podéis ver. ¿Ves? Si os fijáis lo mismo. Lleva verdes, el rosa que llevaba esta. Ella es la única que lleva otro tipo de colores y de ropa. Lleva las bambas con plataforma. Y ves, lo tenéis aquí. Espera, os enseño. ¿Veis? Tenéis para que veáis el tipo de ojos. Todos, si os fijáis también, son diferentes los tipos de ojos y caras y eso. Porque hablaba antes de diferentes tipos de culturas o nacionalidades.
Pues porque eso enriquece también, ¿no? Aparte de que es la realidad, ¿no? No todos somos caucásicos. Es decir, yo sí lo soy, pero hay mucha gente que no, ¿no? Diversidad cultural. Entonces es muy interesante porque aparte de reflejar la realidad, ¿no? Si te fijas, los diferentes rasgos son distintos, ¿no? Si yo hiciera a todo el mundo con la misma cara de Ela, pero que le pongo la piel un poquito más blanquita, más rosadita, más no sé qué, ¿no? Un poquito más marrón, más no sé cuántos, ¿no? Y ya está, y le pinto de negro, y le pinto de naranja o lo que sea, no tendría interés, porque sería la misma cara de Ela con diferentes peinados. Y eso no tiene gracia, porque eso no es la realidad, no es verdad, no es así, ¿no? Cada uno pues tiene una forma de cara distinta, ¿no? Los ojos son distintos, caen de manera diferente, los labios también, las cejas, mira las cejas, son distintas. No hay ninguna ceja que sea igual. Ella tiene las cejas más gruesas, por ejemplo. Ella tiene las cejas muy finas. El tipo de forma de la cara se puede parecer, pero no es la misma. Ni siquiera la boca, tampoco. Es distinto. Mi gato está de acuerdo. Es que está por aquí, ¿vale? Para fijaros en la parte esta de aquí. Pues lo mismo, ¿no? Los tipos de cuerpo también son distintos, ¿no? Eso es muy importante, las personalidades, todo, ¿no? Tu historia será un poco más real y se parecerá, ¿no? Más al mundo real si todo lo que le rodea, ¿no? Te recuerda a la realidad. Vale, ahora que ya he hablado mucho, os voy a enseñar cómo trabajo. Primero lo que hago, ¿vale? Esto es un ejemplo de una ilustración, ¿vale? Esto que el programa que he abierto es el Photoshop. ¿Vale? Photoshop. Aunque también estudio. Mi voz. A ver, también utilizo un programa que se llama... Espera, que yo estoy muy hábil, ¿eh? Ay, escribo fatal. Se llama Clip Studio Paint. ¿Vale? Es un programa muy similar al Photoshop y que a muchos pues quizás os puede ayudar también, ¿no? Lo tenéis disponible en el iPad y lo tenéis disponible en ordenador, en Mac y todo eso. Yo, por ejemplo, la mayoría de cosas de la show las he pintado con el iPad, pero por una cuestión de que bueno, pues que simplemente pues cuando se podía en tiempos de no cuarentena, me iba a la cafetería y ahí me comía un croissant, un cacao lat y dibujaba. Bueno, lo volveremos a hacer, tranquilos, muy pronto. Pues bueno, pues entonces utilizaba el iPad, pero bueno, muchas veces abro aquí el ordenador y también lo uso sin problema. Vale, primero lo que hago, ¿no? Esto ya no es diseño de personajes. Bueno, sí, tenemos en cuenta cómo es Ela. Aquí simplemente pues está sorprendiendo, asustando por una cosa, ¿no? Y bueno, como todo el mundo, pues la gente se asusta. ¿No? Aquí la veis, bueno, la de un pelín más pequeñita. Esto es un boceto horrible, pero ¿por qué hay que hacer un boceto horrible? Porque los bocetos horribles, verás que es horrible lo que voy a hacer. Un segundo, ¿eh?
Un momentito, justo ese pincel. Vale, ya está. Si esto de ajustes el pincel es porque si estoy utilizando la Wacom, la gracia, lo veis, es que pueda ir de pequeño a grande. No que todo sea así de recto. Entonces, alguna vez, bueno, ya se sabe, ¿no? Los ordenadores a veces no funcionan y tienes que irte a ventana, ajustes de pincel. Y esto que dice presión de la pluma, ¿ves? Si desactivo, te lo hace igual. Entonces yo hago presión de la pluma. Me interesa que lo que yo aprieto, ¿no veis que estoy aquí con el lápiz? Por eso os hago que me veáis así, porque así me veis un poco como trabajo. Vale, una vez solucionado este tema, a ver, ahora, si os fijáis aquí que hay varias opciones, claro, cada una, por ejemplo, este significa que acabe en punta, ¿ves? Hago así y si le doy, acaba en punta, ¿no? De más fino, más grueso. Luego tenemos esto de aquí. Esto de aquí es para que cuente la opacidad. ¿Qué es la opacidad? La opacidad es eso, ¿veis que se ve súper negro y ahora no? Eso es la opacidad. Es lo oscuro que algo se ve, ¿no? La cantidad de pintura. ¿No? Cuando pintas muy flojo con un rotulador, bueno, con un lápiz, pues se ve flojito. Y luego si pintas más fuerte, ¿no? Se ve más oscuro, pues es eso. Luego tenemos esto, es aerógrafo, es para... A ver si lo puedo hacer que se vea. No, ahora con este pincel no se nota mucho. Bueno, ahora que he hecho este desastre lo voy a borrar. Vale. La cosa es que te imaginas que quiero hacer una chica que está asustada. Claro, si yo me pongo a dibujar en serio, en plan, imagínate que estoy dibujando en serio y hago, ¡ay, me asusto! ¡Ay! Ah, ah". Pues resulta que me ha quedado esto más grueso, esto súper pequeño. Pero en cambio, si tú simplemente estás haciendo ¿un boceto qué es? Es colocar las cosas. Vale, la cabeza va por aquí. Luego, ¿no? Lo haces así súper. El torso iría por aquí, ¿no? Y aquí irían los brazos normales, pero dices, no, no, que está asustada. Vale, no pasa nada. Sé que los brazos son estos de aquí, ¿no? Pues lo torcería así, haría, oh, no, qué susto. Y sabemos que lleva coletitas, pues haría así, ¿no? Pues y haría, oh, no, Dios mío. ¿No veis? Es un boceto horrible. Es un boceto horrible, pero si os fijáis, el boceto horrible me ha ayudado a colocar las cosas. Por eso tengo esta aberración aquí. Esto me ayudaba a colocar un poco las cosas. Y posteriormente, si os fijáis lo que hago, es que lo trabajo en cuesta de ver. Lo trabajo por encima, ¿lo veis? Aquí en flojito. Mira, os lo acerco. ¿Vale? Así más flojito. ¿Veis el boceto que he hecho al principio? Entonces he hecho una capa nueva que se hace con esto de aquí, ¿no? Las capas en Photoshop son muy interesantes porque puedes trabajar, es como si pusieras papeles uno encima del otro y puedes trabajar ahí con ellos. Entonces de lo que te sirven es de que puedes trabajar por encima sin ensuciarlo de debajo, ¿no? Lo tengo yo por debajo y no se ensucia y lo bonito es que veis la opacidad, lo que os he dicho antes del pincel. Así confunde mucho. Si lo hago flojito, ¿no? Yo puedo pintar por encima, ¿no? Me voy a inventar aquí una capa. Así. Y eso está muy bien, pero que aquí hay una capa que no debería estar. Ahora. ¿Vale?
Y eso puede seguir siendo un boceto. Yo cuando trabajo en digital hago muchos bocetos, muchas capas encima de las otras, porque, bueno, no sé, supongo que es porque soy millennial y no nací con internet, ni con una tablet debajo del brazo. Y necesito un poquito de ayuda extra. Ahora los niños con 2 años te hacen maravillas. ¿No? Pues mira, pues lo que hago es esto, trabajo por encima. Si os fijáis, lo que os he explicado antes os permite hacer grueso a menos gruesos. Y eso está muy bien. Ahora estoy dibujando así rápido por dos motivos. Uno, porque esto representa que sería solo el boceto. Y dos, porque, bueno, es un tutorial y yo tardo mucho más. ¿No? Pues os permitiría pues poder trabajar por aquí, hacer todo. Pues yo hice este boceto. Este boceto, si os fijáis, tiene varios colores porque está primero, claro, porque lo interesante es, a ver, ahora, que cuando estás haciendo, si es algo que tiene varias capas, pues dices, vale, voy a pensar en el cuerpo. Ahora voy a pensar, lo hago así muy rápido, ¿eh? Voy a pensar en lo que sé que lleva un top. Y que lleva aquí pues unos pantalones que hacen así. Tal, yo que sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero que debajo lleva unas medias, yo qué sé. Claro, hay que pensar en todo eso. Y luego por encima resulta pues que lleva... Ay, hola, funciona. El lac. Pues muy bien. Cosas de... Ah, ¿esto va en serio? No pasa nada. El directo. Vale, ¿no? Pues aquí lleva otra pieza de ropa que le hace así. Y aquí lleva esto que hace así y tal. Claro, de esta manera separamos las diferentes capas de ropa y esto nos ayuda a luego hacer las cosas con volumen. Porque, bueno, yo qué sé, yo llevo una camiseta, bueno, llevo aquí una sudadera, llevo una camiseta, ¿no? Pues a la hora de dibujar es mejor que también lo tengamos en cuenta. Pues eso, no, todo es horrible. Ahora, ¿veis? Aquí lo tenía en cuenta, además tenía en cuenta que aunque las manos están aquí en medio, pues como iban por aquí. Vale, una vez con eso, ya pasamos, veis aquí muchas capas mías, a la tinta. Voy a hacer más suave esta y voy a quitar a detrás. Y ahora os lo voy a acercar para que lo veáis mejor. ¿Lo veis aquí? Ya lo he intentado un poco más en serio. A ver, aquí lo he hecho con un pincel que parece un poco lápiz. ¿Por qué parece un poco lápiz? Mira. ¿Lo veis? Esta textura, mira, si yo lo hago ahora con el pincel que yo tengo ahora puesto, es completamente diferente. Un segundín, que esto es muy grueso. ¿Lo veis? Que no hace lo mismo. Es distinta. Tiene aquí como una texturita, ¿no? Es más de lápiz. Aquí también se ve. Bueno, eso es cuestión de cada uno lo que quiera hacer. En este caso, pues optamos por eso y optamos además por no... Porque yo si quisiera, pues cogería el negro y le haría aquí unos gruesos, ¿no? Hay líneas a veces que se dibujan, que se entintan.
con diferentes tipos de gruesos. De hecho, ese es el truco que utilizo. Es que primero lo hago más línea recta, que no tiene casi gruesos, y luego en otra capa ya le añado los extras, ¿no? En plan, pues hago rollo así, esto de aquí lo pintaría. Sería más si fueran bueno, algunos de mis dibujos. ¿Lo veis? Haría ya más... Pero voy a quitar la capa de debajo. Haría más rollo así. Muy bien. Bueno, eso ha sido horrible. Pero si se hiciera bien... Y aquí lo pintaría todo con negro, absolutamente todo de negro, diría. Esto dentro de la boca también sería todo negro. Aquí haría gruesos, más bien hechos. ¿Veis? Si os fijáis. Pero en este caso no hace falta. Un segundo, quiero saber de dónde ha salido. Ya está. Vale, si os fijáis, entonces lo que yo hago es pintar todo de un color. Ahora ignorad los brillitos estos que los he hecho aparte. Espera que los quito. Vale. Pinto todo a fondo de un color. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pintar lo que sería el personaje. Entonces, no sé, imaginad. No. Que depende del color que sea. Si yo tengo el fondo blanco, vale, y voy a pintar. Si yo tengo el fondo blanco y estoy pintando, depende de lo que sea, no lo voy a ver. No voy a ver que me he pasado un trozo o que le falta un trocito o lo que sea. Si en cambio, ¿no veis? Si en cambio es de color, un color muy distinto, ahora es lila, pero a veces lo que hago es que lo pongo... Un segundín. Ignoradme. A veces lo que hago es poner colores más así. También funciona, ¿eh? Pero que sé, ese día me cogió por poner lila. Entonces, un truco está, ¿vale? Os voy a enseñar un truco. Y es que cogemos esto, se llama lazo. El lazo está en muchos programas de dibujo. El lazo, todo lo que tú seleccionas con el lazo, lo voy a hacer así muy mal, ¿vale? Fijaos que esté esto así, ¿eh? Porque si solo está así, el primer cuadradito, fijaos, pierdo la selección anterior. Si esto está en lag, si esto está con el tercero, lo resto, ¿vale? Así que lo que importa es que esté en este. Lo digo porque a veces os curráis la selección y de repente desaparece, pues ha sido por eso, ¿vale? Imaginad en un mundo ideal donde yo he cogido y he seleccionado todo fantásticamente. Vale, entonces iría aquí, iría a edición, relleno, color frontal y ¡boom! ¿Vale? Se seleccionaría todo, ¿vale? Ahora nos lo vamos a imaginar. Un segundín, que si no, es spoiler. Mucho spoiler. Vale. Yo he hecho eso, he seleccionado, he rellenado y lo he pintado todo. Lo que he hecho ha sido seleccionar la silueta de la chica. A partir de aquí, ¿vale? Os voy a enseñar para que lo veáis con esto. A partir de aquí yo he creado una capa nueva. He apretado la tecla Alt en Mac, no sé cuál sería. Comando.
No lo sé. ¿Y veis que hace esto? Hace como un cuadrado raro aquí abajo, ¿lo veis? Lo estoy haciendo continuamente para que lo veáis. Vale. ¿Veis que he hecho esta flecha hacia dentro? Significa que yo todo lo que pinte ahora... Ay, perdonad. Ahora. Todo lo que yo pinte ahora, ¿lo veis? No va a sobrepasarse de la selección que yo he hecho antes. Si yo lo quito, que es lo mismo, apretando Alt, ¡pum! ¿Lo veis? Como ha pasado, está por encima. Vale, pues eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Vale? Primero, añado estos sonrojados, ¿no? Este sonrojado no es en sí mentira, esto existe. Acumulamos más rojizo en las manos, en la cara, ¿no? En partes donde la sangre se ve un poco más. Es verdad, no es un timo. Entonces los artistas lo que hacen es que lo exageran. Y bueno, y añaden extras porque queda bien. Entonces pues la chica es así con un toque más sonrojadito y tal, pues es un estilo que queda bien. Luego vamos añadiendo detalles. Lo que yo hago es que como que trabajo para una editorial, o si no cuando trabajo para videojuegos, es que normalmente nos piden cambios. Porque no es una ilustración mía, entonces pues piden cambios. Entonces acostumbro a tenerlo todo en capas distintas. Por si dicen, no es que el azul no me convence. Entonces pues todo está... No, es que las rayas no, mejor que sean triángulos. Pues está todo en capas distintas. Y es lo mismo lo que os he enseñado, ¿eh? Coges una capa nueva y pintas y ya está. Como aquí, ¿lo veis? Aquí lo que he hecho es que para que no queden colores tan planos, le añado un degradado, ¿lo veis? Se ve. Bueno, lo estoy señalando con el dedo, pero a la vez lo podéis ver vosotros también. ¿Veis? Las hebillas, la boca, los ojos, el pelo. En su caso, el pelo no es que se haya copiado de mí ni yo de ella, es que se puso unas mechas azules, pero ella sigue... Uy, esto no. Ella sigue teniendo el pelo como lo tiene y ya está. Entonces lo que hago es eso, pues dibujo su pelo, ¿no? Con un poco de naranja, un poco de degradado. Luego le pongo un poco de matiz. Esto sería como la decoloración. Y le pongo el azul. Y luego voy poniendo cosas. Y le pinto los labios. Y le añado los brillos. ¿Vale? Así. ¿Qué os preguntaréis? ¿Y cómo has hecho los degradados estos? Con una herramienta de aerógrafo, es decir, o si no con el degradado. Con el degradado coges y... Ay, muy bien. Ahora, ¿veis? Que se puede ir haciendo. Vale, entonces, ahora os voy a enseñar el truco de magia. ¿Lo veis? Las sombras, ¿vale? Las sombras están pintadas con este color lila. Y os preguntaréis que cómo que están con este color lila. Bueno, yo tengo una respuesta más o menos. No sé cómo lleváis teoría del color, pero yo os voy a enseñar muy rápidamente. Cuando es por la mañana, ¿vale? Digamos que digamos por la noche, ¿vale? Cuando es por la noche, las sombras que tenemos son más tirando a azules. Y no es un timo. Sigue siendo cierto. Fijaos por la noche, cuando salgáis por la calle, además es muy curioso porque si salís por la calle y estáis con farolas... ¿Farolas? Sí, farolas. Es que no sé hablar. Si estáis con farolas que sean con luz naranja, es muy raro porque veréis
que el ambiente es naranja, pero hace sombras azules y el cielo está azul y es muy curioso. Parece una obra de arte, no sé, abstracta o impresionista, saber, ¿vale? Entonces, cuando es por la mañana, las sombras tienden a ser más rojizas. No es que sea rojo, porque son sombras. Entonces, la mezcla entre la mañana y la noche, que en inglés es evening y en catalán es véspera y en castellano no lo sé, atardecer, pues es que nos tiende al lila, ¿no? Porque cuando mezclas rojos con azules, te da lila. Pero claro, si ponemos este lila tan fuerte para una sombra, queda muy raro porque las sombras suelen ser grisáceas, ¿no? Significa que son desaturadas, ¿vale? Esto es saturar. Saturar es eso, que tiene el color muy fuerte, y desaturar es que tiras hacia el gris. Su color, el gris. Su color, el gris. Entonces la gracia es que te busques entre los lilas, ¿no? Un lila que está así un poquito apagadito. En este caso es un lila que tiene un poco más de rojo, más de... para que sea más vivo, ¿no? Pero depende de la ilustración que estés haciendo, pues lo puedes hacer más hacia aquí y no pasaría nada, Uy. El pincel. Vale, lo puedes hacer más así y no tiene nada de malo. ¿Lo ves? Sería simplemente más de este tono y ya está. No es malo, ¿vale? Entonces pues tenemos el lila. Entonces aquí, entonces con entonces y entonces y entonces y entonces, y sigue el entonces y luego se va el entonces, tenemos algo llamado modos de fusión. Los modos de fusión es una larga historia, pero son unas propiedades de capa que tiene el Photoshop, Club Studio y otros programas, que hace que los colores se transformen. ¿Lo veis? Depende del modo que utilizas, el color reacciona diferente. ¿Lo veis? Es el mismo color que reacciona muy diferente. Y vamos, va muy bien para usarse. Multiplicar lo que tiene es que lo que hace es que estas hojas de papel que os he explicado, las capas, lo que hace es que las vuelve... uy, las vuelve transparentes, como acetatos transparentes. Entonces el blanco se vuelve transparente y el negro es el color más oscuro que no se puede pintar por encima, a no ser que pongas una capa encima del negro. ¿Vale? Por eso los brillitos que os enseñaba. Uy, espera. Brillitos, ¿dónde estáis? Aquí, ¿lo veis? Porque esta capa está por encima. Entonces, ¿veis? La capa normal sería así, sería un lila que se ha puesto encima de todos estos colores y se ve lila. Pero si lo pongo a multiplicar, este lila es como un lila impreso en una hoja transparente. Entonces se mezcla el color de arriba con el de abajo. En las acuarelas sería que le has puesto agua, bastante más agua. Entonces el color no es tan denso y se mezcla con lo que ves debajo. Entonces pues pongo lila. ¿Cómo he hecho esta selección de aquí? Bueno, yo os lo enseño, mira. Mirad. He jugado con lo mismo del lazo seleccionador. Vale, ahora lo voy a hacer fatal. Haces así, haces así. Y me he imaginado de dónde viene la luz, ¿no? En plan, pues el sol viene de aquí, o viene de aquí, o viene de enfrente, o viene de abajo. Y ya está. Entonces vas haciendo. Tienes que imaginarte que todos son como esferas, ¿no? Como una pelota de básquet, fútbol o lo que sea. Pues ahora una parte que todo tenga sombra. Esto ya un día os lo explico más concretamente, porque es un ratito. Bueno, haría así, le daría a rellenar, color frontal, claro, ahora lo veis con el lila de antes, pero bueno, da igual, y le daría a multiplicar, y ya está. Lo veis, el otro lila tampoco es feo, es simplemente pues un tono más azulado, pero ya está. Vale, haría así.
Y ya está. Y aquí porque no tengo otra capa seleccionada. Me refiero que normalmente yo hago 2 capas de sombras, pero aquí solo hay una. Ahora os lo enseño en otra ilustración, así rápidamente. Entonces a mí me gusta mucho pintar, bueno, no es que me apasione, pero me refiero que me va muy bien. Pinto el color de algunas cosas, los ojos o lo que sea. En esta ilustración no está pintada la piel, pero a veces lo hago, la línea. Entonces lo que hago es lo que os he enseñado antes. Esto es el entintado y hago lo mismo. He creado una capa y le he puesto el alt y hasta aquí puedo pintar por encima. Y está guay. Para que veáis, ¿vale? Pinto. Así no destrozo la capa de debajo. Y luego el pelo. Le añado algunos pelos sueltos y unos brillitos y queda todo guay. Y ya está, esas son otras cosas. Bueno, sí, os puedo enseñar las referencias. ¿Veis? Bueno, en este caso no, pero en algunas ilustraciones pues tengo yo que sé unos pantalones o una paleta de colores, ¿lo veis? Es más grande la paleta. ¿Veis? La paleta de colores que uso y todo. Os voy a enseñar un ejemplo antes de acabar. A ver. Esto es para l'Ajuntament de Platja d'Aro. Pero para que veáis que utilizo un sistema muy parecido, voy a pintar debajo porque si no... Vale. Pues yo tenía un boceto. Espera un segundo que quito a la chica. Y esto. Yo tenía un boceto horrible, ¿vale? Y del boceto horrible pasamos a otro tipo de boceto, ¿veis? Un poco ya más trabajado, un poco pensando cómo sería el fondo. Entonces ya pasamos a una ilustración más elaborada, lo que os he dicho de la línea, espera que la quito ahora. Y lo que pasa aquí, ¿veis? La pinto, lo mismo, el sonrojado, las diferentes partes. Esta ilustración era para la campaña en contra del bullying, lo mismo, ¿lo veis? He puesto aquí, si os enseño aquí. Lo que pasa es que como su pelo es muy oscuro en comparación de otras partes, pues lo he hecho con otros tonos. Y además, ¿lo veis? Lo que os he dicho, aquí sí que he añadido otra capa encima de sombras y así tenemos 2 capas de sombras. Y bueno, algunos tonos, lo que os digo de pintar, ¿lo veis? He pintado la línea y todo. Los brillos de los ojos, lo que me gusta, bueno, esto es como ya un signo mío de poner siempre pelos sueltos y con los compis y nada, vuelvo a mi zona de spam. Y nada, pues este ha sido mi taller. Mi gato ha colaborado ligeramente en enseñaros a maullar y espero que os haya gustado. Y si eso, pues nos vemos y espero que, bueno, sí, hombre, nos veremos en Fontana muy pronto. Aunque, bueno, las edades son más limitadas, porque es creo que es de los 14 a los 18 o así. Pero bueno, no pasa nada. Si no, pues nos vemos por redes, nos vemos por aquí y espero que lo hayáis disfrutado, aunque sea un tutorial un poco más
diferente, no solo de pintar y ya está. Y nada, nos vemos muy pronto. Y muchas gracias.